La contaminación del sectarismo en la Iglesia de Cristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y tal pareciera que estas palabras no son comprensibles y aceptadas para muchos cristianos, ya que se llevan a cabo celebraciones o ciertas festividades dentro de los templos o iglesias, sin ninguna diferencia de lo que el mundo practica. Celebraciones de nuestra independencia, de San Valentín, navideñas y algunos hasta celebraciones satánicas con disfraces. ¿Qué parte no está clara para la iglesia cuando el Señor Jesús en su molestia dijo que la casa de su Padre es casa de oración, no de festejos impíos e impropios? Hoy la verdadera iglesia del Señor va con un rumbo sectario impresionante, ya que no solo han surgido payasos en los púlpitos, sino que hasta se montan espectáculos que hechicen y hagan sentir bien a la gente. No nos diferenciamos de los demás. Hemos mezclado, practicado, metido tradiciones y costumbres paganas a la iglesia. Algunos podrán decir que es porque somos la verdadera iglesia y que estamos siendo atacados y criticados o que tenemos libertad en el Señor. Pero la verdad es que no hay seriedad, no hay orden ni discernimiento en muchos pastores, ya que ellos son los que promueven ciertas prácticas. La iglesia que fue atacada y perseguida en el siglo I fue porque mantuvo los estándares de un verdadero cristianismo, obedientes a las escrituras y no a la tradición, sin salirse de la sana doctrina bíblica. Ahora, muchos dicen tener una sana doctrina y vemos sus templos llenos de festejos, celebraciones y espectáculos paganos y religiosos. O la iglesia de Cristo es el principal objeto de burlas, bromas, sarcasmos y blasfemias. No marcamos una diferencia, sino que nos unimos a los mismos festejos y tradiciones que los demás hacen. Entre el cristianismo general y verdadero, dejando a un lado las denominaciones, hay mucha apostasía, influyendo un movimiento gigantesco de prácticas que no son bíblicas. Es bastante claro que esto se refiere a la mezcla de tradiciones paganas y católicas, y a las iglesias apóstatas protestantes que practican ecumenismo con ella, o más ampliamente, a todos los que han renunciado a la fe bíblica. La apostasía no se limita solamente en los que practican un ecumenismo religioso, sino esta plaga invade vidas y corazones como el cáncer. Las fuerzas de las tinieblas predican sus enseñanzas de extravío y perdición por medio de los teleevangelistas y a través de escritores, cuyos libros son inspirados por filosofías y creencias de la nueva era, mezclándola con la Biblia y de una forma fatal llevando a prácticas blasfemas. Estos promueven el mensaje destructivo de una religión basada en resultados, de la cual falta el mensaje del arrepentimiento y apartarse del pecado, y que el juicio de Dios pronto va a enfrentar el mundo. La fe ciega de la gente y la falta de conocimiento acerca del mundo espiritual facilitan el trabajo de Satanás para destruir a la gente de las congregaciones, con las teologías de la prosperidad, sensualidad, del reino aquí y ahora, teoría del dominio, temas e ideologías sobrenaturales y otras doctrinas satánicas de hombres e interpretaciones engañosas. Lamentablemente el cristianismo está viviendo la peor etapa en la historia de la iglesia del Señor Jesús. Esta crisis se debe a la proliferación del protestantismo, neopentecostalismo y el movimiento carismático chatarra, envenenando con su falso evangelio para cosechar esclavos, bienes, dinero y más recursos, dejando a la iglesia en esta deplorable condición de un cuerpo muerto,
dividido en 1000 pedazos, consumiendo a la iglesia al punto tal de destruirla por completo. Ahora bien, ¿qué es una secta? Es un grupo de personas o seguidores que se separan de cualquier doctrina ortodoxa o dominante. El vocablo secta en las escrituras proviene del griego airesis y está relacionada con el concepto de herejía, es decir, que se tiene una posición contraria a las escrituras y hace referencia a una forma particular de considerar una verdad. Es una interpretación particular o personal, tal y como vemos actualmente en muchos predicadores evangélicos. Si miramos con atención las escrituras, el Señor Jesucristo no vino a poner una secta, jamás fue la intención de establecer una religión. El Señor Jesús nunca impuso sacrificios o alguna forma ritual, jamás se declaró como líder religioso. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. San Juan capítulo 5, verso 30. Jesús nunca dijo que debía formarse un grupo jerárquico. El Señor nunca estableció ritos. Nuestro Señor Jesucristo impartió y practicó una doctrina que hacía a las personas que crean en su nombre una persona libre, una doctrina de libertad, libertad de pecado, libertad de toda forma religiosa, libertad para amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Los apóstoles y los primeros cristianos tuvieron que enfrentar la filosofía y el humanismo secular impregnado en todo el mundo por la antigua religión, afectada por la razón y la voluntad humana, y comenzaron a nacer nuevas ideologías, nuevas sectas, sectas que diluían la verdad de Cristo y generaron herejías que se desplegaron por todo el mundo. La iglesia del Señor Jesús no es una secta, a pesar de que está envenenada de sectarismo. Una infalible forma de detectar una secta es leyendo las escrituras y verificando cada acción del grupo en cuestión con los ejemplos del Señor Jesús y de los apóstoles. Jamás en las escrituras se menciona que los cristianos tengan que recolectar dinero, bienes para el engrandecimiento de un hombre o una institución. Jamás se menciona en las escrituras que los cristianos tengan que hacer espectáculos o funciones para animar a las personas, o tener que implementar metodologías psicológicas o humanas para atraer a las personas, o imponer escenarios, disfraces, deportes, juegos, bailes, fiestas nacionales, etc. Las religiones son un engaño, son una mentira, sobre todo la religión evangélica, neopentecostal y carismática. Parece que no hay nada sano, todo está contaminado, todo está depravado a causa de las religiones. Aún con todo, el Señor Jesús está a la puerta de la iglesia. El Señor está enviando su clamor a despertar y salir de las religiones, salir de las sectas evangélicas. Todo es un engaño. La iglesia debe volver al primer amor y a las primeras obras, dejar de alimentar a los lobos y chacales. No demos lugar a supuestos líderes humanos que están tomando el control de la iglesia con sus mentiras. No debemos ser parte de la historia de las religiones, sino ser parte de Cristo, ser parte de la verdadera unidad del Espíritu. Vayamos concluyendo. La Escritura demuestra claramente quiénes son los hijos del diablo y sus características, que son engañadores, fraudulentos, nubes sin agua, llevados por todo viento de doctrina, injustos, inventores de males, mercaderes de la fe, que tuercen la palabra de Dios. Esto no lo digo yo, sino la Escritura. Hechos capítulo 13, verso 10 dice: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Muchas iglesias y predicadores han causado mucho daño enseñando como unción y manifestaciones del Espíritu con desórdenes de magnitudes impresionantes. Lo triste es que muchos cristianos creen que esto es unción, pero a lo que muchos le llaman unción es pura efervescencia, sin nada de esencia. Pablo le había escrito a los Corintios debido a que usaban los dones del Espíritu como una excusa para darle rienda suelta a sus emociones, con el fin de conseguir una experiencia espiritual más profunda. Esto dio lugar a que los cultos en la iglesia de los Corintios
se convirtieran en todo un espectáculo de desórdenes. Por tal razón, el apóstol Pablo le dice a los corintios, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora bien, si la Biblia dice que debemos tener un orden y decencia en los cultos, ¿cómo podemos creer y apoyar sectas que se hacen llamar cristianas y que están en desórdenes, dando golpes en la cabeza, en el cuerpo, cayendo encima de las sillas y sobre otros hermanos, con sus líderes que para atraer a la gente han introducido toda clase de espectáculos y prácticas de los druidas, prácticas masónicas y ocultistas? Ahora ya todo es ungido, tenis, agua, chicles, ropa, para que se crea que es unción y poder de Dios. Todo es un fraude y engaño. La Escritura dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versos 16 y 17.